El señor Reddit dice: me arruinaron la vida con una mentira, me expulsaron, y ahora la verdad sale a la luz cuando ya es demasiado tarde. Mis padres me dijeron que, basándose en las grabaciones y en la forma en que Jade salió llorando de la casa, decidieron creerle. Dijeron que estaban avergonzados del tipo de hijo que yo era y que Jade no tenía razones para mentir sobre lo que había pasado. Mi madre estaba llorando y apenas podía hablar, mientras que mi padre, con una expresión de decepción, me dijo que habían convencido a mi tío y a Jade de no presentar una denuncia formal. Sin embargo, para llegar a ese acuerdo, tuvieron que prometer que me sacarían de la casa y me enviarían lejos, donde Jade no tuviera que verme ni enfrentarse al supuesto trauma que, según ella, yo le había causado. Mi tío y Jade insistieron en que la única forma de mantener el acuerdo era que yo fuera enviado lejos de la familia. Después de una larga discusión, mi padre decidió que me mandarían a vivir con mi tío abuelo, un hombre con una personalidad difícil, conocido por su mal genio y su actitud autoritaria. Sabían que yo odiaba a este tío abuelo, pero, según mi padre, era la única solución que podían encontrar. No solo me estaban enviando lejos, sino que también decidieron entregarle a Jade el fondo universitario que mi padre había estado ahorrando para mí. Intenté protestar, intenté explicarles que esto no era justo, que no había hecho nada malo, pero ellos simplemente me ignoraron. No había comunicación posible. Finalmente, me rendí. Si ni siquiera mis propios padres confiaban en mí, ¿qué sentido tenía seguir luchando? Entendí que Jade probablemente los había manipulado con esta historia para poder obtener dinero de ellos, especialmente porque su propio padre nunca aceptaría ayuda financiera de nadie, ni siquiera de la familia. Unos días después, estaba listo para irme. Empaqué mis cosas en silencio. Ninguno de mis padres se molestó en despedirse de mí ni en darme un abrazo. Durante los días previos a mi partida, prácticamente me mantuvieron bajo arresto domiciliario. Me quitaron el teléfono y no me permitieron despedirme de mis amigos ni hablar con nadie. Me advirtieron que si intentaba contactar a alguien o intentaba regresar, destruirían mi vida por completo. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, me fue arrebatado por una mentira. Mi tío abuelo llegó unos días después para recogerme. Sin más palabras ni explicaciones, me llevaron lejos, sintiéndome como un prisionero al que enviaban al exilio. Nadie de mi familia o amigos intentó ponerse en contacto conmigo después de eso. Era como si hubiera desaparecido por completo. Adaptarme a vivir con mi tío abuelo fue extremadamente difícil. Él no sabía exactamente por qué me habían enviado a vivir con él, pero eso no le impidió tratarme como si hubiera hecho algo terrible. Pasaba sus días burlándose de mí, humillándome y criticándome sin descanso. Cada pequeño error era motivo para un nuevo ataque verbal. Caminaba sobre cáscaras de huevo constantemente, siempre cuidando cada palabra y cada movimiento para no enfurecerlo. Sabía que mis padres le enviaban dinero cada mes para cubrir los gastos de mi estadía, pero él actuaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme vivir en su casa. Después de las primeras semanas, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así para siempre. Mis padres me habían cortado todo contacto con el mundo exterior, y no tenía a nadie a quien recurrir. Decidí que no podía quedarme allí indefinidamente. Si iba a sobrevivir y construir algo para mí mismo, tenía que encontrar un trabajo. No podía ir a la universidad. Aunque ya había sido aceptado en una de mis opciones, no tenía los recursos para pagar la matrícula. Pasé semanas buscando trabajo y, después de varios rechazos, finalmente conseguí un empleo como trabajador de almacén. El trabajo era físicamente agotador y el salario era bajo, pero al menos me dio una cosa, libertad. Con mi primer sueldo, pude dejar la casa de mi tío abuelo. Tuve la suerte de conocer a algunos compañeros de trabajo de mi edad que también estaban pasando por dificultades financieras. Los tres decidimos juntar nuestro dinero y alquilar un pequeño apartamento juntos. Nos convertimos en buenos amigos, casi como hermanos. Cuando me mudé, ni siquiera me molesté en decirle a mi tío abuelo que me iba. Sabía que, para él, mi partida sería un alivio. En los 3 años que han pasado desde entonces, nunca volví a escuchar de mi familia. Ninguno de ellos intentó contactarme ni averiguar cómo estaba. Mis amigos y yo continuamos trabajando en distintos empleos y ahorrando dinero. Con el tiempo, conseguimos trabajos mejores y empezamos a estabilizarnos financieramente. Actualmente, trabajo en ventas y gano un buen salario. Incluso he estado considerando postularme nuevamente a una universidad para retomar mis estudios. Mis 2 amigos también están bien. Nos mudamos a un apartamento más grande en una zona mucho mejor. Finalmente, las cosas empezaban a verse bien para nosotros. Por supuesto, justo cuando mi vida comenzaba a mejorar, mi familia decidió reaparecer. Hace unos días, recibí un correo electrónico de mi padre. Fue la primera vez que escuché de ellos en 3 años. El correo era, en esencia, una disculpa por todo lo que había pasado. Mi padre me pidió mi dirección y mis datos de contacto, por si quería comunicarme con ellos en algún momento. También me dejó su número personal. Resulta que Jade, después de todos estos años, finalmente había confesado la verdad. Estaba muriendo. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas, y sus posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Después de 8 meses de tratamiento, su salud seguía empeorando.
Jade había decidido contarle la verdad a su padre, y él, a su vez, había hablado con mis padres. Ahora que sabían la verdad, mis padres intentaban reconstruir su relación conmigo. Jade no solo estaba muriendo, sino que también había desperdiciado todo el dinero que le habían dado, incluido mi fondo universitario. En lugar de usarlo para continuar sus estudios o construir un futuro estable, decidió tomarse un año sabático y viajar por el mundo para encontrarse a sí misma. Durante ese tiempo, gastó una gran parte de los ahorros en viajes lujosos, hoteles caros y experiencias costosas que no aportaban nada a su futuro. Cuando regresó, después de más de un año, prácticamente no le quedaba dinero. Intentó pedirle más dinero a mis padres, pero mi tío amenazó con cortarle todo apoyo financiero si seguía pidiendo dinero en lugar de trabajar. Finalmente, decidió no continuar con sus estudios, ya que trabajar era algo que simplemente no quería hacer. Aún así, con lo poco que le quedaba, compró un apartamento, pero su estilo de vida despreocupado hizo que sus recursos se agotaran rápidamente. Intentó trabajar durante un tiempo, pero poco después fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Al recibir el diagnóstico, dejó su trabajo y comenzó a vender sus pertenencias para pagar su tratamiento. Sin embargo, el dinero no era suficiente, y su estado de salud seguía empeorando a pesar de la medicación y los tratamientos. Cuando terminé de leer el correo de mi padre, me encontré con una mezcla de emociones. Por un lado, no podía evitar sentir cierta satisfacción de que Jade hubiera sido, en última instancia, su peor enemiga. Por otro lado, no podía ignorar el sufrimiento que su mentira me había causado a lo largo de los últimos 3 años. Decidí hablar con mis amigos sobre el correo. Esto significaba que, por primera vez, tendría que contarles toda la verdad sobre por qué mis padres me habían echado de casa y por qué había cortado contacto con toda mi familia. Hasta ese momento, solo les había dicho que tuve una gran discusión con mis padres. Pero esa noche, les conté todo. Les expliqué cómo Jade me había acusado falsamente, cómo mi familia me había traicionado y cómo había tenido que reconstruir mi vida desde cero. Mis amigos quedaron atónitos. Era difícil para ellos procesar lo que les estaba contando. Sin embargo, todos coincidieron en una cosa: no debía volver a ponerme en contacto con mi familia. Me dijeron que, si estuvieran en mi lugar, ellos tampoco perdonarían a mis padres. Después de todo, ellos habían elegido creer en una mentira en lugar de escucharme, y me habían obligado a dejar todo atrás. Además, mis amigos también me aconsejaron que hablara sobre lo que había pasado. Durante 3 años había vivido con miedo, ocultándome y sintiéndome avergonzado por algo que nunca había hecho. Era hora de recuperar mi vida y mi voz. Al día siguiente, decidí escribirle un mensaje a mi padre. Le dije que planeaba contar la verdad sobre lo que había sucedido. Les expliqué que la gente tenía derecho a saber lo que realmente había pasado, que no me importaba si Jade estaba muriendo o si sus últimos días serían difíciles. Ella había destruido mi vida, y ahora era mi turno de recuperarla. Adjunté capturas de pantalla del correo electrónico que me había enviado, donde admitía que Jade había mentido. Eso era todo lo que necesitaba para demostrar mi inocencia. No estaba pidiendo permiso, simplemente les estaba informando de lo que iba a hacer. Después de enviar el mensaje, mi teléfono no paraba de sonar. Mi padre, mi madre e incluso mi tío comenzaron a bombardearme con llamadas y mensajes. Me suplicaban que no lo hiciera. Me decían que Jade ya había sufrido lo suficiente, que había aprendido la lección y que ahora estaba pagando por sus errores. Decían que exponer la verdad en público solo dañaría su reputación y la haría sufrir aún más en sus últimos días. También me dijeron que si publicaba la verdad, no habría forma de que pudiéramos reconciliarnos y que cualquier posibilidad de reparar nuestra relación se perdería para siempre. Pero yo ya había tomado una decisión. No era sobre venganza, no era sobre dañar a Jade. Era sobre recuperar mi dignidad, mi verdad y mi derecho a vivir sin sentir vergüenza por algo que nunca hice. Durante 3 años me habían arrebatado todo: mi familia, mis amigos, mis estudios, mi reputación. Ahora era mi turno de contar mi versión de la historia. No respondí a ninguno de los mensajes ni llamadas de mis padres o de mi tío. Ya no había nada que pudieran decirme que cambiara mi decisión. Durante 3 años habían tenido la oportunidad de escucharme, de ofrecerme su apoyo, de buscar la verdad, pero eligieron no hacerlo. Decidí que era hora de contar mi historia. Me senté frente a la computadora y comencé a escribir todo. Desde el inicio, desde el momento en que Jade llegó a mi casa aquel día, hasta las mentiras que inventó, la forma en que mi familia reaccionó, cómo me enviaron lejos, cómo tuve que reconstruir mi vida desde cero y finalmente, cómo Jade había admitido la verdad solo porque sabía que estaba muriendo. No omití ni un solo detalle. Compartí las capturas de pantalla del correo de mi padre donde confirmaba que Jade había mentido. Añadí fotos antiguas de mi familia, explicando quiénes eran, y describí lo que había pasado después de que me obligaran a vivir con mi desagradable tío. Mi publicación fue larga, pero fue honesta. No busqué venganza ni escribí con odio. Simplemente quería que la gente supiera la verdad, que entendieran por qué había desaparecido de sus vidas durante 3 años. Antes de publicarlo, lo compartí con mis amigos para que lo leyeran. Ellos me apoyaron completamente y me aseguraron que estaba haciendo lo correcto. Así que finalmente, con un nudo en la garganta, hice clic en publicar.
En cuestión de horas, mi publicación comenzó a ganar tracción. Las notificaciones no paraban de llegar. Amigos, familiares lejanos, incluso conocidos que apenas recordaba, comenzaron a dejar comentarios de apoyo. Muchos me decían que siempre habían tenido dudas sobre Jade, que algo en su historia no les había parecido correcto. Otros simplemente se disculpaban por no haber estado allí para mí cuando más los necesitaba. Algunos de mis antiguos amigos, personas con las que había perdido contacto debido a las mentiras de Jade, me enviaron mensajes privados expresando su apoyo. Muchos de ellos también me confesaron que habían intentado contactarme en el pasado, pero que mis padres les dijeron que yo quería estar solo, que necesitaba espacio para curarme. Mi familia, por otro lado, no tardó en reaccionar. Mis padres me enviaron más mensajes, esta vez no para suplicarme, sino para decirme que los había humillado públicamente, que había expuesto asuntos familiares que deberían haberse mantenido en privado. Mi tío también me escribió, diciendo que Jade ya estaba sufriendo lo suficiente y que no merecía esto. Ignoré todos esos mensajes. No me importaba lo que ellos pensaran. Durante 3 años ellos habían guardado silencio, permitiendo que una mentira destruyera mi vida. Ahora era mi turno de hablar. Pasaron unos días y la publicación siguió difundiéndose. Jade, al parecer, había perdido prácticamente todos sus amigos. Incluso algunos miembros de la familia, que solían defenderla, dejaron de hablarle. Ya nadie quería tener nada que ver con ella. Escuché que mi tío estaba devastado, no solo por la enfermedad de su hija, sino también por la vergüenza pública que ahora enfrentaba. Mis padres, por su parte, parecían más preocupados por su imagen que por cualquier otra cosa. Pero lo más importante para mí fue el apoyo que recibí de la gente que realmente me importaba. Amigos y familiares que habían estado del otro lado de esa mentira ahora estaban de vuelta en mi vida. Me sentí aliviado, liberado, como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme de encima. Aún así, no planeo regresar a mi antigua ciudad ni retomar una relación con mis padres o mi tío. He construido una nueva vida, con amigos que son como hermanos para mí, con un trabajo estable y con planes para un futuro mejor. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero al menos puedo mirar hacia adelante sin sentir que estoy escondiéndome o huyendo. Mis amigos organizaron una pequeña celebración después de que publiqué mi historia. Nos reunimos en nuestro apartamento, pedimos pizza y pasamos la noche hablando y riendo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente feliz. Finalmente entendí algo, la familia no siempre está definida por la sangre. A veces, las personas que realmente se preocupan por ti son aquellas que eliges tener a tu lado. El pasado ya no tiene control sobre mí. He cerrado ese capítulo de mi vida y estoy listo para seguir adelante. Los días posteriores a mi publicación fueron una mezcla de emociones. Por un lado, sentí alivio, libertad y hasta cierta paz mental. Por otro, había una sombra persistente de tristeza y melancolía. Por mucho que intentara no pensarlo, no podía evitar sentirme dolido por cómo mis padres me habían traicionado tan fácilmente. Una mañana recibí un correo electrónico de un familiar lejano, una tía abuela que siempre había sido amable conmigo cuando era niño. En su mensaje, me decía que había leído mi publicación y que estaba profundamente apenada por no haber hecho más por mí cuando todo sucedió. Me explicó que, aunque siempre tuvo dudas sobre la historia de Jade, decidió mantenerse al margen para no causar problemas. Ese mensaje me golpeó fuerte. ¿Cuántas personas más habían tenido dudas pero eligieron callar? ¿Cuántos familiares podrían haber intervenido, pero prefirieron mirar hacia otro lado? A pesar de que su disculpa era sincera, no pude evitar sentir una pequeña punzada de resentimiento. Poco después, recibí otro correo, esta vez de mi tío, el padre de Jade. Fue un mensaje largo, lleno de arrepentimiento y, para ser honesto, de desesperación. Me dijo que Jade estaba cada vez peor, que su salud se deterioraba rápidamente y que no le quedaba mucho tiempo. Me suplicaba que fuera a verla, que hablara con ella antes de que fuera demasiado tarde. Me tomó varios días decidir qué hacer. No sentía ni un ápice de lástima por Jade, pero sí había algo dentro de mí que me decía que necesitaba un cierre. No para ella, sino para mí. No podía seguir adelante si no confrontaba directamente la raíz de todo este dolor. Finalmente, tomé una decisión. No le dije a nadie, ni siquiera a mis amigos, pero reservé un boleto de autobús y fui a visitar a Jade. Cuando llegué al hospital, el ambiente era frío y silencioso. Al entrar a su habitación, la vi. Estaba irreconocible. Pálida, frágil y con los ojos hundidos. Parecía como si la enfermedad le hubiera robado no solo su salud, sino también su orgullo. «Viniste», dijo con una voz débil y quebrada. Asentí y me quedé de pie al lado de su cama. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Jade rompió el silencio. «No hay nada que pueda decir para arreglar lo que hice. Lo sé. Pero tenía que verte, aunque fuera por última vez». Su voz temblaba con cada palabra, y pude notar que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «¿Por qué lo hiciste, Jade?», pregunté finalmente. «¿Por qué arruinaste mi vida de esa manera?». Ella cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. «Estaba furiosa contigo.
Con mi padre. Con todos. Me sentía atrapada, sin salida, y quería que alguien más sintiera el mismo dolor que yo. No pensé en las consecuencias, solo en el momento. Y cuando todo empezó a desmoronarse, ya era demasiado tarde para echarme atrás. No supe qué decir. Sus palabras no me trajeron consuelo, ni alivio. Pero al menos, por primera vez, estaba escuchando la verdad directamente de ella. ¿Y ahora qué esperas de mí? Pregunté con calma. Nada. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo, quería decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Asentí lentamente. No había nada más que decir. Me levanté de la silla, le di una última mirada y salí de la habitación. En el pasillo, me encontré con mi tío. Parecía agotado, tanto física como emocionalmente. Gracias por venir, dijo con los ojos llenos de lágrimas. No sabes cuánto significa esto para ella, y para mí. No respondí. Simplemente asentí y seguí caminando. El viaje de regreso fue silencioso. Miré por la ventana del autobús, viendo el paisaje pasar rápidamente, pero mi mente estaba atrapada en todo lo que había sucedido. Al llegar a casa, mis amigos me estaban esperando. No tuve que decir nada, ellos simplemente me abrazaron. ¿Estás bien? Preguntó uno de ellos. Sí, creo que sí, respondí con sinceridad. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Había enfrentado mis demonios, había obtenido las respuestas que necesitaba, y aunque no me sentía completamente en paz, sabía que estaba un paso más cerca de cerrar ese capítulo de mi vida. En los días siguientes, recibí noticias de que Jade había fallecido. No sentí tristeza ni alivio, solo una extraña sensación de vacío. Mi tío me envió otro correo, agradeciéndome por haber ido a verla y diciéndome que, aunque nunca podría compensarme por lo que había sucedido, esperaba que algún día pudiera perdonarlo. No respondí. Tal vez algún día lo haga, pero no hoy. Por ahora, estoy enfocado en mi vida, en mis amigos, en mi futuro. Finalmente siento que puedo seguir adelante sin que el peso de esa mentira me aplaste. En los días posteriores a la muerte de Jade, el silencio fue ensordecedor. No recibí más correos electrónicos ni llamadas de mis padres o mi tío. Por primera vez en años, no sentía el peso constante de sus súplicas o excusas. Sin embargo, eso no significaba que me sintiera completamente libre. La noticia de la muerte de Jade se esparció rápidamente entre los familiares que aún mantenían contacto conmigo. Algunos me escribieron mensajes de condolencias, aunque sabían perfectamente lo que ella me había hecho. Otros, de manera más hipócrita, me enviaron mensajes diciendo cosas como, ella pagó por lo que hizo, ya puedes dejar todo atrás. Esas palabras me molestaban más de lo que deberían. ¿Dejar todo atrás? ¿Como si todo pudiera borrarse con su muerte? Como si los años de dolor, abandono y humillación pudieran simplemente desaparecer porque ella ya no estaba viva. Pero no respondí a ninguno de esos mensajes. Simplemente los eliminé y seguí adelante con mi vida. Mis amigos fueron mi refugio en esos días. A pesar de no hablar mucho sobre lo que sentía, ellos estaban ahí, en silencio, compartiendo momentos conmigo, asegurándose de que no me sintiera solo. Una tarde, mientras revisaba mi bandeja de entrada, noté otro correo de mi tío. Dudé antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. Sé que no merezco pedirte nada más, pero quería que supieras que hemos decidido vender la casa familiar. No puedo seguir viviendo ahí después de todo lo que ocurrió. Si hay algo que quieras recuperar antes de que todo se venda, por favor házmelo saber. No respondí de inmediato. Pero la idea de recuperar algo, cualquier pequeño recuerdo de mi infancia o de tiempos más felices, se quedó dando vueltas en mi cabeza. Unas semanas después, tomé una decisión. Pedí un par de días libres en el trabajo y viajé de regreso a la ciudad donde crecí. Al llegar, me quedé en un pequeño hotel en las afueras. No tenía intenciones de quedarme mucho tiempo ni de enfrentarme a mis padres directamente. Cuando llegué a la casa de mi infancia, mi tío me estaba esperando en la puerta. Parecía más viejo, más cansado. Nos saludamos con un breve asentimiento y él me dejó entrar sin decir una palabra. La casa olía a polvo y a abandono. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, y el aire estaba pesado. Caminé lentamente por los pasillos, pasando las manos por las paredes que una vez habían sido testigos de mi infancia. Entré a mi antigua habitación. Estaba casi vacía, pero todavía quedaban algunas cajas con mis cosas. Me agaché y comencé a revisar su contenido, fotos viejas, algunos juguetes, cartas que nunca envié. Cada objeto era como una pequeña bomba de recuerdos que explotaba en mi mente. En una de las cajas encontré una foto de mi familia, mis padres, mi tío, Jade y yo, todos sonriendo en una reunión familiar. Me quedé mirando la foto durante varios minutos, sintiendo una mezcla de nostalgia y amargura. No quería que terminara así, dijo mi tío desde la puerta. No respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya había pasado. Me quedaré con algunas cosas, dije finalmente. Tomé la foto, algunas cartas y un par de libros viejos que solía leer de niño.
No necesitaba más. Salí de la habitación, y mi tío me siguió hasta la puerta principal. ¿Vas a hablar con ellos?, preguntó antes de que me fuera. Negué con la cabeza. No estoy listo para eso. Tal vez algún día, pero no ahora. Él asintió, y sin más palabras, me marché. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Me quedé mirando el paisaje por la ventana del tren, sintiéndome más ligero, aunque no completamente libre. De vuelta en casa, coloqué la foto que había traído conmigo en un pequeño marco y la puse en una estantería. No era un recordatorio de la traición o el dolor, sino de los momentos en los que todo parecía estar bien. En los meses siguientes, mi vida comenzó a estabilizarse aún más. Conseguí un ascenso en mi trabajo, y finalmente decidí postularme para la universidad. Sentía que, poco a poco, estaba recuperando el tiempo perdido. Una noche, mientras estaba sentado en el balcón de nuestro apartamento con mis amigos, uno de ellos rompió el silencio. ¿Te arrepientes de haber contado la verdad? Me quedé pensando por un momento antes de responder. No. Tal vez fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más necesario. No podía seguir viviendo con ese peso sobre mis hombros. Mis amigos asintieron, y durante unos minutos, nos quedamos en silencio, mirando las luces de la ciudad. No sé si algún día volveré a hablar con mis padres o con mi tío. Tal vez el tiempo cure algunas heridas, o tal vez no. Pero por ahora, estoy enfocado en mí, en mi futuro y en las personas que realmente me han demostrado su lealtad y amor incondicional. Finalmente, siento que tengo el control de mi vida otra vez. Pasaron algunos meses después de mi viaje a la casa de mi infancia. La vida seguía avanzando, y aunque todavía tenía momentos de introspección, ya no me sentía atrapado en el pasado. Mi rutina diaria se volvió una fuente de consuelo: trabajar, ahorrar, y pasar tiempo con mis amigos. Un día, mientras revisaba mi bandeja de entrada, recibí otro correo inesperado. Esta vez, era de un primo lejano con el que solía llevarme bien antes de todo el caos. Hola, he visto tu publicación en redes sociales. Solo quería decirte que siempre creí en ti, pero nadie me dejó acercarme a ti. Siento mucho todo lo que pasaste. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Ese mensaje me conmovió más de lo que esperaba. A lo largo de estos años, había asumido que absolutamente nadie de mi familia creía en mí, pero este pequeño rayo de luz me demostró lo contrario. Respondí agradeciéndole sus palabras y asegurándole que tal vez en el futuro podríamos reunirnos. Ese pequeño intercambio me dio una sensación de cierre. No todo estaba completamente perdido con mi familia, pero eso no significaba que estaba listo para regresar o para perdonarlos a todos. Unas semanas después, recibí otro correo electrónico. Esta vez era de mi madre. La dirección de correo era la misma de siempre, pero las palabras eran diferentes. Sé que no tienes razones para perdonarnos. Sé que te fallamos y que lo que hicimos fue imperdonable. No sé si puedas entenderlo, pero en aquel entonces estábamos cegados por el miedo, por el que dirán, por no querer enfrentar la realidad. Nos equivocamos contigo, y no hay día que no lo lamentemos. No espero que nos perdones, pero quiero que sepas que te amamos. Si alguna vez decides darnos otra oportunidad, estaremos aquí. Leí el correo varias veces. Las palabras parecían sinceras, pero también sentía que llegaban demasiado tarde. Habían pasado 3 años llenos de sufrimiento, aislamiento y desesperación. ¿Cómo podía una disculpa borrar todo eso? Decidí no responder. Al menos, no todavía. Cerré la computadora y salí a caminar para despejar mi mente. Un par de días después, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra apenas lo abrí. Era una carta escrita a mano por Jade. Sé que no merezco tu perdón. No tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero quiero que sepas que no hay día en que no piense en el daño que te causé. Lo hice por egoísmo, por frustración, porque quería que alguien más sintiera el dolor que yo sentía en ese momento. Pero nada de eso justifica lo que te hice pasar. Estoy muriendo, y sé que no hay forma de arreglar las cosas. Pero, por favor, no dejes que lo que hice te impida tener una vida plena y feliz. Tú mereces ser feliz. Tú mereces amor y paz. Lo siento. Lo siento tanto, asterisco. La carta temblaba en mis manos. Por un momento, me quedé completamente paralizado, sin saber qué sentir. ¿Era esta su forma de buscar la redención? ¿Acaso importaba en este punto? Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No iba a quemarla ni a destruirla, pero tampoco estaba listo para perdonar. El tiempo siguió pasando, y lentamente, comencé a aceptar que algunas heridas nunca sanan por completo, pero sí pueden dejar de doler tanto. Mis amigos y yo finalmente cumplimos nuestro sueño de entrar a la universidad. Aunque fue difícil equilibrar el trabajo y los estudios, lo logramos. El día de mi graduación, mientras sostenía mi diploma en las manos, sentí una oleada de orgullo y paz que no había experimentado en años. No vi a mis padres ni a ningún otro miembro de mi familia en la ceremonia, pero no me importó. Mis amigos estaban allí, aplaudiéndome, apoyándome, y eso era suficiente.
En algún momento de mi vida, puede que esté listo para enfrentar a mis padres. Tal vez incluso para perdonarlos. Pero no hoy. Y eso está bien. Porque, finalmente, estoy en paz conmigo mismo. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo.